Pues muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer vuestra presencia, agradecer a Klockner por hacerme sentir parte de la familia, agradecer a mis amigos que están aquí, a mis maestros y agradecer también a esta ciudad que me ha recibido hace 17 años y del cual tengo muy buenos recuerdos. Y deciros que yo como prostodoncista, o intento ser un prostodoncista porque no hago cirugía, la introducción de una superficie como Contactí asociada a un diseño de implante como el Vega, creo que nos puede ayudar como rehabilitadores a mejorar un poco más los resultados que vamos teniendo en nuestra práctica diaria. Esto no significa, como bien dijo Federico, de que lo que hemos tenido hasta ahora no era bueno, todo lo contrario. De hecho, os enseñaré algún caso donde veréis que los resultados que podemos conseguir son bastante aceptables. Pero sí que es verdad que el punto, algunos detalles del nuevo diseño de implante asociado a esta nueva superficie nos permiten, entre otras cosas, quizás una mayor versatilidad frente a situaciones clínicas que no siempre son tan favorables. Cuando nosotros tratamos el sector anterior con implantes, obviamente no hace falta recordar de que nuestro objetivo es obviamente lograr éxito con la osteointegración, algo que hoy, tardando más o tardando menos, casi todos los implantes de casas comerciales dignas, entre comillas, lo pueden conseguir. Obviamente conseguir un éxito funcional de oclusales y que la restauración funcione desde un punto de vista mecánico es obviamente un reto que hay que conseguir, pero también en la actualidad nosotros nos preocupamos, casi más nos obsesionamos con una correcta integración estética de nuestros tratamientos. No nos llega, no nos vale solamente que la restauración funcione. Y para ello hubo siempre mucha falta de objetividad a la hora de clasificar el éxito de nuestros tratamientos. Y algunos autores, como Pedro antes lo ha referido muy bien, pues han desarrollado algún tipo de clasificación más objetiva, que además separara bien lo que sería la llamada estética rosa de la llamada estética blanca. Se desarrollaron índices que permitieran clasificar el resultado de nuestros tratamientos cuando hablamos del sector anterior y obviamente que a la conclusión a que llegamos es que todavía tenemos cosas por descubrir y tenemos cosas que mejorar. Algunos factores que están involucrados en los tratamientos, nosotros efectivamente a lo mejor no los podemos controlar. Factores quirúrgicos o relacionados con el paciente y en mi caso personal, que hago prótesis, pues me preocupo con los factores restauradores. Los factores prostodónticos podríamos definirlos en primer lugar con una correcta planificación. Es curioso observar que en la actualidad se sigue fallando bastante en el diagnóstico, pero más bien en la planificación del tratamiento. Nosotros hoy consideramos que la fase más importante del tratamiento restaurador, sea sobre dientes y sobre implantes, es probablemente la provisionalización, porque es el poner en práctica el proyecto que nosotros hemos tenido que definir al principio. Esa maqueta inicial a nosotros nos va a servir para que el éxito del tratamiento esté un poco más bien asegurado. Obviamente que aspectos como el tipo de conexión, el tipo de pilar que vamos a utilizar, el material y la anatomía de la restauración final van a tener influencia en ese resultado final. Pero como os decía, este paso previo de valorar una situación como esta y de ser capaz de una forma sencilla, además, de planificarlo, visualizando o previsualizando el objetivo final de tratamiento, con lo cual nos dará toda la información, tanto para el cirujano como para nosotros, nos permitirá, por lo menos, aunque las condiciones del caso no sean las ideales, no empeorarlas. Y de esa manera, permitir que a partir de aquí se relacione con la disponibilidad ósea del paciente en particular y que el procedimiento quirúrgico sea algo mucho más predecible.
Eso sí, como Pedro bien dijo, cada vez optamos por procedimientos quirúrgicos cada vez menos invasivos. Pero como os decía antes, a mí como prostodoncista, cada vez más nos intentamos obsesionar o profundizar cómo podremos nosotros con el provisional optimizar el resultado de nuestros tratamientos. En implantes y en particular en sector anterior, ese es fundamental porque nos va a permitir maximizar... Muchas gracias. Voy a intentar no caer. ¿Bien? Vale. Decía yo que el provisional nos permite, cuando hablamos de implantes sector anterior, maximizar el resultado final, porque nos permite desde el día 1 en que lo colocamos ese mismo provisional, optimizar lo que llamamos lo que todos conocemos como el perfil de emergencia. Y en los últimos años hemos utilizado un tipo de enfoque muy sencillo que básicamente siempre que podíamos, y este es un caso multidisciplinario donde hemos combinado un alargamiento coronario en toda la dentición porque queremos restaurar todos los dientes, porque este paciente presentaba varios diastemas. Con restauraciones adheridas hemos combinado la cirugía plástica periodontal con la restauración de esta pieza en particular que presentaba un pronóstico restaurador muy cuestionable. Y en la época lo que hacíamos era un procedimiento de, siempre que posible, intentar colocar el implante de forma inmediata, pero además en esta fase usábamos, en este caso, por el diámetro cervical del diente que pretendíamos restaurar, un implante con el cuello maquinado como el Unisense Halcón nos permitía, en esta situación en particular, crear un perfil de emergencia adecuado. Esa quizás sería una de las posibles limitaciones que podemos señalar a este tipo de implante, que era que cuando el diámetro cervical del diente a restaurar fuera un poco más estrecho, era un poco más difícil de lograr un buen resultado. Pero en este caso, efectivamente, hemos podido colocar el implante con estas características, la provisionalización inmediata, que con una técnica directa, donde básicamente lo que hacemos es crear un perfil de emergencia que impida la pérdida de la arquitectura gingival que ya existía. Este es un caso donde lo que no hay es que estropear la situación inicial que tenemos. Para ello hay varias técnicas o teorías que dicen si el perfil de emergencia tiene que ser cóncavo o convexo o plano. Nosotros utilizamos más bien una técnica de concavizar, si puedo decir esta palabra, en mi portuñol, en la parte infragingival, de tal manera que nuestro provisional no impida una correcta cicatrización de los tejidos. Y con el pasar de los días, pues la cicatrización nos va diciendo que sí, que estamos en buen camino, mientras fuimos restaurando todos los demás dientes, y a estas alturas estamos en condiciones de reproducir el perfil de emergencia que hemos podido crear. Luego hay técnicas para transferir este perfil de emergencia usando el mismo provisional como forma de duplicarlo al modelo final donde vamos a construir la restauración, y eso a través de la individualización de la ecografía de impresión. Esta técnica seguramente la conocéis, y de forma muy sencilla lo podemos trasladar. Aquí lo que veis es el uso de un pilar a medida hecho por CAD/CAM con una interfaz de titanio y una estructura de circonio, y sobre ello una corona de circonio cerámica cementada. Algo que actualmente, con este tipo de diseño de corona de recubrimiento total, sí que también hacemos cada vez menos, como os podré enseñar más adelante. Y os llamo la atención para el resultado final que hemos conseguido en este caso, porque esto lo vamos a comparar luego con un caso muy similar, pero ahora aplicando implantes Vega. Este es el resultado final: restauraciones adheridas de cerámica combinadas con un implante en el 22.
Desde un punto de vista de la provisionalización, en muchos casos, pues bien, nosotros no estamos en condiciones de hacer el provisional implante soportada el mismo día de la cirugía, y eso tiene que ver con la limitación inicial que el caso quirúrgicamente nos puede traer. Ese es un caso donde tenemos una pérdida de la pieza 11, donde veremos que al extraer el diente se ve una lesión bastante amplia que obligaba a una regeneración previa de esta zona, para que posteriormente, al cabo de unos 6-7 meses, se pudiera colocar el implante osteointegrado. Aquí se hizo algún detalle del procedimiento quirúrgico, con la preservación del alvéolo y la colocación de una membrana reabsorbible, complementada con injerto de tejido conectivo, para compensar la posible pérdida de volumen que podría existir, y luego la provisionalización que hice en el momento utilizando un Maryland de acrílico sencillo, que nos permite en las siguientes semanas o meses mantener una arquitectura o ir creando una arquitectura gingival que fuera favorable para la segunda fase cuando colocáramos nuestro implante. A los 6 meses post-intervención, pues estamos en condiciones de colocar el implante, y aquí, una vez más, intentamos que la intervención sea lo más conservadora posible. Por lo tanto, el implante que se colocó fue un implante con un procedimiento transmucoso, un implante Vega, que por decisión del operador, pues decidimos no cargarlo de forma inmediata. A las 8 semanas, pues tomamos el Ostel para valorar la estabilidad en el momento del implante, y se tomó una impresión a la cabeza directa del implante para poder colocar nuestro provisional. A partir de aquí, como os he dicho, todo es mucho más sencillo desde un punto de vista restaurador, porque a partir del momento en que yo tengo esto bien definido, la restauración final no puede, de cierta manera, fallar en aspectos básicos como la anatomía o el color. Solamente señalaros que nosotros defendemos que a partir del día que coloquemos el provisional debemos de esperar un mínimo de 3 meses, y yo diría que idealmente en algunos casos 6 meses, para la toma de impresión definitiva. La diferencia está que muchas veces colocamos el provisional el mismo día de la colocación del implante, y otras veces colocamos el provisional solamente unos meses después de colocado el implante, en función de la situación inicial o del enfoque quirúrgico que hemos utilizado. Desde un punto de vista del restaurador, del pilar o de los pilares que tenemos disponibles, durante muchos años se han utilizado pilares hechos a medida, colados o sobrecolados, y ellos nos han ayudado durante mucho tiempo, pero como Federico bien decía, si hoy tenemos productos mejores y sabemos las desventajas de utilizar colados o sobrecolados, casi os diría que no tiene mucho sentido, existiendo el CAD/CAM o existiendo los pilares maquinados, prefabricados, usar un sistema sobre un implante que, sea cual sea la marca, si es, os vuelvo a decir, si es una marca digna, tiene que estar bien fabricado, que luego coloquemos una pieza que tenga, por ejemplo, un mal ajuste. Y desafortunadamente nosotros sabemos que los pilares prefabricados, colados, pues tienen ese problema con respecto a los pilares hechos a medida por CAD/CAM o pilares prefabricados. Por otra parte, cuando hablamos del sector anterior, cada vez más nos preocupa a nivel de la estética rosa la transferencia o el color final de los tejidos periimplantarios. Muchas veces tenemos el volumen, pero hay estudios, y además nosotros lo vemos en nuestra práctica clínica, que si midiéramos el valor de los tejidos periimplantarios, es relativamente frecuente observar que en casos de periodontos más finos transparece un color de encía un poco más saturado o de menos valor, y eso va a influir en el aspecto final de nuestras restauraciones. Para ello se hicieron varias pruebas o varios estudios, tanto en animales como incluso en casos tratados en humanos, para verificar qué necesidad teníamos o cuáles eran nuestros límites o qué materiales teníamos que elegir. Y parece ser que es importante que a partir de los 2 milímetros, a menos de 2 milímetros de espesor de la mucosa vestibular, es muy trascendente el tipo de material y más bien el color del material que vayamos a utilizar. Y os digo más, o sea, el uso de un color blanco
por sí mismo es casi tan malo como utilizar un color gris de un pilar de titanio, por ejemplo. Parece ser que lo que nosotros tendríamos que utilizar es algo con determinada saturación y con determinada fluorescencia. Y para ello, y nosotros que lo vamos viendo también en nuestros casos, hemos empezado a utilizar algunas variaciones de lo que serían los diseños clásicos de la prótesis sobre implantes. Y hemos intentado traer al mundo de la implantología algo que llevamos trabajando sobre dientes naturales, que es la adhesión y la, si me permitís, biomimética. Es una palabra cara que hemos traído nosotros a la odontología y que la decimos varias veces. Entonces, en este caso veremos que a partir de una situación como esta, que ahora mismo yo podría considerar que estaba un relativo fracaso, porque ya tenemos un implante colocado en el 11 y un diente restaurado en el 21, este provisional que tiene un aspecto no demasiado estético, además la paciente, cualquier paciente, pero esta en particular, por su cara, que era bastante guapa y joven, merecía quizá un tratamiento un poco diferente. Entonces, empezamos siempre, como os he dicho, por planificar, aunque pillando el caso en esta fase, planificar qué es lo que queríamos al final del tratamiento. Y a partir de aquí hemos desarrollado nuestra prótesis provisional en una primera fase, provisionalizando el implante, pero sabiendo que la pieza 21, que necesitaba ser restaurada con una carilla, tenía unas dimensiones, unas proporciones inadecuadas. Entonces en estos momentos hemos preparado la situación, vean este color que aquí tenemos, modificando un poco la situación negativa que tenemos inicial mediante el uso de un pequeño alargamiento coronar en el 21 y el uso de un injerto de tejido conectivo en el 11, que hoy por hoy, como bien Pedro dijo, en la mayoría de los casos del sector anterior, utilizamos como forma de mejorar la situación de la estética rosa final. A partir de aquí empezamos a provisionalizar mediante creando o maximizando el perfil de emergencia que teníamos, y en casos como este que veis aquí, cuando tenemos que combinar diente-implante, la mayor dificultad que tenemos es combinar un tipo de restauración, como puede ser una corona implanto soportada, con una carilla. O tratamos el diente con una corona, o a lo mejor hacemos una cosa diferente, que es intentar igualar el pilar que vamos a utilizar en el implante, porque es el que más fácil tenemos para poder modificar, creando una infraestructura que sea idéntica desde un punto de vista de contorno y desde un punto de vista de comportamiento óptico al diente natural. Entonces, básicamente lo que hacemos es copiar el tallado del diente natural y trasladarlo al diseño que hacemos al pilar. Para eso utilizamos, bueno, aquí lo que veis es la impresión final individualizada reproduciendo el perfil de emergencia, y lo que nos hace el técnico es posteriormente crear un perfil de emergencia y un pilar con un formato detallado de carilla. La forma es importante porque nos va a dar un espesor para una restauración adherida de cerámica que sea igual a la que vamos a construir sobre el diente natural. Pero no solamente eso es importante luego igualar el color o el comportamiento óptico del mismo pilar. Y para ello utilizamos otro sistema muy sencillo que nosotros dominamos con bastante facilidad, que es las masas de composite que tenemos en la consulta nos permiten transmitir al técnico, complementando la fotografía y la espectrofotometría, que como veréis en la diapositiva siguiente hemos utilizado como complemento, nos permite dar toda la información para que el técnico pueda crear un pilar hecho a medida de circonio con un liner de cerámica feldespática y sobre él crear su restauración adherida de cerámica feldespática que sea totalmente simétrica a la que tenemos sobre el diente natural. Aquí veis ya el proceso de cementación y de adhesión de la restauración, de las dos restauraciones adheridas. Esto lo paso rápido porque no hace falta estar explicando hoy todos los pasos de una cementación adhesiva, porque esto además lo conocéis. Y aquí vemos el resultado final, donde justo en el momento, perdón, que se me va. Justo en el momento de la cementación, este es el día de la cementación, con lo cual estos tejidos tienen todavía que cicatrizar. Hay un factor que nos gusta, que es el hecho de que
con bases totalmente diferentes, el comportamiento óptico de las dos restauraciones, más bien en dos centrales, que sabemos todos la dificultad que existe muchas veces en poder igualar o darle simetría, partimos de una infraestructura diferente, pero que al final el comportamiento óptico puede ser bastante similar. Por último, enseñaros un caso de lo que estamos haciendo hoy y para compararlo con el lateral que hemos visto antes del caso del Essential. Es un caso donde probablemente un implante Essential para restaurar este lateral sería bastante complicado, teniendo en cuenta el diámetro cervical de esta pieza. Aquí vemos el procedimiento quirúrgico de la colocación de nuestro implante Vega con nuestra férola quirúrgica, toda la secuencia donde por el colapso que existía se complementa con una regeneración vestibular. Y vemos a partir de aquí toda la construcción del provisional. No es una situación ideal desde un punto de vista del volumen y de la arquitectura gingival, porque era un caso que ya de entrada tenía pérdida de tejido interproximal, pero aún así nos permite crear una restauración implantosoportada que, partiendo de la misma secuencia que hemos visto antes de individualización a partir del provisional de la cofia de impresión que vamos a utilizar para la toma de impresión definitiva, nosotros podemos duplicar el perfil que hemos creado con nuestra provisionalización y crear una restauración final, en este caso atornillada directa al implante, que pueda de cierta manera pues, maximizar la estética posible en un caso como este, que como podéis observar no es un caso ideal o un caso de una estética ideal. Y lo que podemos observar cuando comparamos un caso como este, tratado con Vega, o con un caso como este tratado con Essential, es la facilidad o la mayor versatilidad que desde la zona cervical tenemos en controlar los diámetros de los perfiles de emergencia. Eso para un prostodoncista, aunque podamos tener algo más de incomodidad por el paciente, por lo menos si no trabajamos con un pilar colocado en el día de la cirugía, sí que es verdad que para nosotros como restauradores, un implante como este nos permite siempre algo más que lo que teníamos hasta ahora, por decirlo así. Por último, solamente deciros y insistir en este punto, que es muy importante que el diagnóstico restaurador, la previsualización de lo que queremos, se haga con mucho detalle al principio. Hay que perder mucho tiempo en esta fase. Y que eso se traslada a un provisional que siempre que posible tendremos que utilizarlo. Y cuanto antes mejor, siempre que el procedimiento quirúrgico nos permita, obviamente. Sabemos también que hoy en día no tiene mucho sentido utilizar otra conexión que no sea una conexión implante pilar o implante prótesis de tipo interno, con todas las ventajas por el sellado que nos permite asegurar. Y que el tipo de diseño de este implante Vega a nosotros restauradores nos facilita los procedimientos. Y por qué no decir que aparentemente esta combinación Vega con superficie contactí a nosotros restauradores creo que nos permite mejorar por la mayor versatilidad el resultado de la estética rosa que nosotros como restauradores también tenemos participación en lograr conseguirla. Y sin más, agradeceros que estéis aquí hasta estas horas para venir. Muchas gracias.